Hace tiempo que estoy buscando caminos, huellas que otros transitaron. En mi viaje un deseo y un anhelo de muchos que seguimos creyendo que nuevos caminos pueden abrirse y que muchos caminos pueden juntarse. En un paradigma que propicia encuentros, con un estado sin dudas más presente. Yo soy Gabriel, me conocerán como el viajero, y algo tengo muy claro. El primer territorio que se habita es el vínculo. Tierra, canto, monte, nube, flor, trabajo, sol. Horizonte, nuevo día, manos, pan, calor. Mi corazón, una palabra encendida, busca un lugar para ser. Creo en tu voz, la soledad se marchita, florecer, pensar, crecer. Flor, trabajo, canto, nube, tierra, monte, sol. Nuevo día, horizonte, manos, pan, calor. Mi corazón, una palabra encendida, busca un lugar para ser. Creo en tu voz, la soledad se marchita, pensar, florecer, crecer. Bueno, de nuevo en Saspeña, en la Uncaus. Hoy me encuentro con un amigo, Alejandro César Abraham. Viene de La Rioja a coordinar una charla que va a dar Vanessa Repeto. Ella es una trabajadora del conurbano bonaerense. Nos viene a presentar la experiencia de Moreno. Esto va a estar muy interesante. ¿Cómo va a ser, che, esto de las clases acá? ¿Cómo? Y ahora nos vamos a encontrar con un par de compañeras impresionantes que, bueno, tienen no solo un nivel de conocimiento académico y todo lo demás, sino también tienen experiencia territorial concreta. Me parece que nos van a poder dar unas puntas bastante interesantes para empezar a hurguetear. Nosotros queremos trabajar con el pueblo. El pueblo nos han enseñado a bajar la cabeza y a laburar, no nos han enseñado a administrar nuestras propias empresas. Y debe haber más de un obstáculo puesto por ahí, ¿no? Por supuesto, Para por supuesto. desanimar. Bueno, che, vamos a dar la clase entonces. Vamos, Ahora. dale, Bueno, che, dale, vamos. Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Alejandro César Abraham, soy trabajador social y estamos en un nuevo encuentro de la Diplomatura de Economía Social en la Universidad Nacional del Chaco Austral. Hoy, de nuevo,
Nos volvemos a encontrar con la compañera Vanessa Repeto, profesora de la Universidad de Moreno, magíster en Economía Social y con mucha experiencia territorial. Y la idea es que nos venga a contar no solo una descripción de las políticas públicas, sino cómo ella cree, cómo ella ve, cómo ella ha experimentado la aplicación de estas políticas públicas en el territorio, en la vida concreta de la economía social de todos nosotros y nosotras. Vanessa. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar hoy acá con ustedes. También entendiendo que el tema de la economía social, su concepción, su definición, su historia, la estuvieron viendo en otras clases, en otras materias, y más allá de que vamos a hacer algunas referencias al concepto de economía social y qué se percibe, qué es la economía social desde esta perspectiva, obviamente nos vamos a basar en aquellas cuestiones que ustedes ya estuvieron viendo. Bueno, en principio, como contaba recién Alejandro, la economía social, aquello que se concibe como economía social, tiene diferentes perspectivas, ¿no? Y las perspectivas que están planteadas muchas veces son diferentes entre sí, pero todas tienen una característica común. Y la característica común es que valorizan el trabajo de las personas. Y quizás eso es el centro de aquello que vamos a trabajar hoy, que vamos a reflexionar hoy. Porque, en definitiva, aquello que consolida y construye ese tejido social es el trabajo, es aquello que va creando valor en las sociedades y que va permitiendo que el ser humano cree, ¿no? Que ponga su esfuerzo, su innovación, su creatividad en productos, en servicios, en el vínculo con otros, y en definitiva el trabajo es un gran aglutinante del tejido social. Entonces esto nos parece muy interesante de puntualizar, más allá de las perspectivas que encontremos. Todas aquellas instancias que promueven a la economía social y que llegan a los territorios deberían ser apropiadas por los actores de esa comunidad, resignificando el sentido de esas políticas públicas para que sirva para el desarrollo de esa comunidad. Porque no es posible que todo lo que se piense desde un espacio central pueda ser aplicado de la misma manera en todos los territorios, porque existen diferencias, existen elementos característicos de cada lugar, y estas políticas públicas pueden perjudicar si las aplicamos directamente como fueron pensadas en un nivel central. Entonces es importante poder trabajar con los actores de ese territorio para resignificar estas políticas y que esto permita que ese sector se vea fortalecido y no disminuido en cuanto a su fuerza, su entramado, su consolidación. Desde la experiencia de Moreno, algunas cuestiones que sucedieron en este sentido tuvieron que ver, por ejemplo, con la idea del financiamiento y el subsidio, ¿no? El distrito de Moreno es un distrito en el que trabajamos con el financiamiento de la economía social desde hace muchos años. Empezamos a trabajar en el 2000 con el tema de microcrédito, que luego se hizo extensivo hacia el país, ¿no? Que existen políticas de microcrédito, que son créditos para distintas expresiones de la economía social, que se fueron consolidando en el país a partir del 2003. Pero anterior a este momento, al empezar a trabajar con créditos en el territorio, se fue haciendo una fuerte red de financiamiento de la economía social y una valoración muy grande a el contar con el financiamiento en el momento adecuado. Ahora, desde ya el financiamiento no es quien resuelve todos los problemas, porque si no es creer que el dinero es lo único capaz de generar fortalecimiento. Es necesario, pero existen un montón de otras instancias que también se necesitan y que se deben tener presente a la hora de promover la economía social, de promocionar, de fortalecer. Pero a partir del 2001, cuando surge el estallido social en Argentina, aparece una idea de subsidio a los territorios. En ese momento, cuando en el territorio de Moreno, que teníamos consolidado un sistema de microcrédito importante, con mucha cantidad de tomadores de crédito, de personas que accedían al crédito y buscaban nuevas formas o nuevas líneas de crédito que les sirvieran para sus actividades, encontramos que aparece una política nacional de subsidio a emprendedores.
el primer momento fue un momento de caos. Pensar que ese sistema de microcrédito que se sostiene con la simple voluntad de las partes, porque si bien firman pagarés, si bien firman mutuos o contratos de mutuo entre sí, esos mutuos no se inscriben. Tomemos en cuenta la palabra, aquel que tiene un crédito, aquel que tiene un proyecto y que es bueno, el Banco Social, así se llama el Banco Social de Moreno, el Banco Social confía en ese emprendimiento y financia esa actividad. Entonces, el financiamiento de esa actividad y la devolución de ese crédito en tiempo y forma permite que vuelva a tomar crédito en otro momento. Ahora eso, veíamos que la política de subsidio generalizada podría poner en riesgo ese sistema de microcrédito, ¿no? Entonces, fíjense cómo una política pública nacional podría, o desde nuestra mirada inicial, podría haber puesto en riesgo un sistema de créditos que estaba instalado en el territorio desde hacía más tiempo y había sido importante para el desarrollo de esos emprendimientos. Ante esa dificultad o ante ese riesgo, lo que se buscó es resignificar esa política de subsidio en el territorio, hablar con los ministerios que traían o que pensaban en esta política de subsidiar emprendimientos, que nos parecía que estaba bien, porque en realidad hay muchos que necesitaban capitalizar su emprendimiento, tener mejores máquinas, y no iban a tener posibilidad de devolver esos montos inicialmente, sino que iban a poder hacerlo más adelante cuando hubieran podido consolidar sus producciones o sus servicios. Entonces, trabajamos en forma integrada la política de subsidio y las políticas de crédito. Entonces, estas políticas públicas que vienen a veces de afuera de los territorios deben ser resignificadas en los territorios con todos los actores locales, porque quienes se sentaron con nosotros a pensar cómo esto podría ayudar a los emprendimientos, a las cooperativas y a las distintas organizaciones de la economía social fueron los empresarios locales, las fábricas recuperadas locales, algunos emprendedores y también personas del Ejecutivo Municipal, ¿no? Nos juntamos todos para ver cómo hacíamos para que estas políticas públicas que estaban llegando y que eran importantes para este sector pudieran ser aprovechadas en ese territorio. Obviamente eso no es fácil, porque los sectores tienen intereses particulares. Cada uno de esos sectores va a tener intereses que tienen que ver con promover y fortalecer su sector, y eso es así. Pero entendemos también que esa instancia de concertación, esa instancia de negociación, esa instancia de trabajar juntos con el otro, también permite que le vaya mejor al empresario, que le vaya mejor al comerciante, que le vaya mejor a las empresas recuperadas del lugar. Entonces, esa credibilidad que fuimos construyendo juntos como actores, que no llevó poquito tiempo, sino que llevó muchas peleas, muchos intercambios, muchas actividades en conjunto, fue dando fruto y fue siendo la base para que también después esos actores participaran del comité de crédito del Banco Social Moreno, ¿no? Mirando si era viable o no la posibilidad de ese monto de crédito para una expresión de la economía social. Entonces, cuando hablamos de las políticas públicas, podemos estar hablando de políticas públicas que creemos que van a ser o van a tener un sentido negativo en nuestros territorios. Eso puede ser así, pero también pueden ser resignificadas. Desde hace muchos años encontramos que falta mucho, pero que se hizo mucho, que hay muchos pasos que se han dado que ni se soñaban en otro momento, porque se pensaban, como les digo, como que no era un derecho para este sector, que este sector era transitorio y se iba a convertir en otra cosa, ¿no? Que estaba mientras tanto entreteniéndose con esto, generando ingresos para sus familias, pero que estaba buscando luego canalizarse en el sector de la economía formal o del empleo formal. Entonces, muchas de las políticas públicas que se implementaron están buscando la consolidación de esos derechos, aun cuando no nos gusten sus reglamentaciones o sus ejecuciones, cómo se implementan, o nos parezca que le falta algo. Esto es en realidad el inicio de aquello que podemos llegar a lograr. No hay que mirarlo como algo que debilita el sector, sino que lo fortalece, y hay que buscar cómo hacemos para que eso efectivamente logre resolver las necesidades del sector, no desestimarlo, porque a veces, porque la ejecución no nos gusta, se desestima una política pública que es muy interesante para el fortalecimiento de alguna de estas expresiones de la economía social. Una de las cosas que sucedió en el 2003, que fue un hecho histórico en Argentina, que a veces nos lo olvidamos, es la creación de la Secretaría de Economía Social y Desarrollo Local. No existía, este nombre no estaba en las agendas del gobierno.
Entonces, empezar a ver que existe, que hay una secretaría que se dedica al sector, también le da visibilidad. Obviamente, quizás no quisiéramos que pertenezca a un ministerio determinado, quizás nos gustaría que esté en otro espacio, hay diferentes ideas sobre eso, pero en realidad la creación de una secretaría que promueva al sector de la economía social es un puntapié inicial muy importante para Argentina. Otra de las cuestiones que sucedieron es la creación del monotributo social, ¿no? Esto que incluye a los trabajadores de la economía social en la previsión y en la seguridad social, hace el reconocimiento de un derecho a los trabajadores. El trabajador, la persona o los emprendimientos, los trabajadores de la economía social, al no tener normativas adecuadas para inscribirse como trabajadores, por mucho tiempo, aquellos que no conformaban cooperativas o mutuales y eran integrantes de otras expresiones, no tenían derecho a los saberes jubilatorios, una vez logrado la edad jubilatoria y la posibilidad de jubilarse, ni tampoco la posibilidad de acceder a una obra social. Y esto se logra con el monotributo social, con la incorporación del monotributo social a partir de flexibilizar algunas de las condiciones de su ingreso. ¿Falta? Falta. Seguramente hay muchas cosas que podríamos cambiar, pero es la primera vez en la historia que los trabajadores de la economía social se pudieron incorporar, por lo menos estas expresiones, a estos dos conceptos que son necesarios para cualquier trabajador. Otra de las cuestiones es la Ley Nacional de Microcréditos, ¿no? Que permite el financiamiento del sector a una tasa subsidiada por el Estado, una tasa subsidiada que es conveniente para los emprendimientos y las expresiones de la economía social, permite el desarrollo de actividades productivas y de servicios, logrando devolver a una tasa razonable aquello invertido. Fíjense que los sectores privados tienen un montón de subsidios de sus tasas, tienen un montón de acceso a créditos en diferentes bancos comerciales. Sin embargo, la economía social, tan cuestionada por tener una tasa tan baja en relación al microcrédito, tiene una participación mínima en lo que significa el microcrédito o lo que es el crédito. Entonces, esto de que es asistencialista prestar a esta tasa va en contradicción con que no se considera asistencialista prestarle una tasa tan baja a los sectores privados que tienen una ganancia exhaustiva sobre sus productos y sus servicios, ¿no? Y que en realidad se lo apropian sobre el valor del trabajador. Entonces, esto pasa también con la ley de microcrédito que permite el financiamiento de estos sectores. Seguramente hay que ampliarlo a más actores de la economía social. Otra de las cuestiones es incorporar en la currícula de educación, y el Ministerio de Educación en esto tuvo obviamente un papel esencial, que fue a partir del 2006, incorporar lo que es la economía social a las currículas de educación primaria, educación secundaria, y también el dictado y el desarrollo de diplomaturas y tecnicaturas de economía social. Esto también empieza a ser visible a la economía social en la academia, ¿no? Esto también pone en discusión, crea teoría y visibiliza al sector. Entonces, esto también es una política pública que muchas veces olvidamos y, sin embargo, ha permitido la consolidación del sector, la visibilización del sector. Otra de las cosas que sucedió en el 2007 como política pública es el programa Pro Huerta y el programa social agropecuario del INTA, que enmarcaron una política de desarrollo de la economía social en muchos territorios a donde no llegaba ninguna política pública en este sentido. Otra de las cuestiones fue el INTI y el Ministerio de Trabajo, que desarrollaron programas de capacitación y asesorías a emprendimientos de trabajadores autogestionados. Este programa aún se mantiene hoy en el Ministerio de Trabajo acompañando a cooperativas en formación o cooperativas emergentes y cooperativas que tienen un tiempo de trayectoria con subsidios, con financiamientos y demás. Perdóname, ahí me gustaría agregar, en el marco de todo lo que venís diciendo, justamente el programa de trabajo autogestionado fue hecho por cooperativas de fábricas recuperadas, digo, con el Estado. Sí, se han sentado y hoy es un programa que, como bien decís, por ahí le faltaría algunas cosas, pero que fue creado en su momento y con el marco de las necesidades que tenían fábricas recuperadas. En esto de que las políticas públicas también se van haciendo desde abajo y no solamente lo que vas marcando cada 2 minutos, me parece importante también recalcar, ¿no? Sí.
las cuestiones que sucedieron con respecto a las políticas públicas es en el 2008 la creación de la ley de marcas colectivas, ¿no? Esta posibilidad de registrar una marca asociativa y que esa marca pueda representar ese grupo, pero que también ese grupo lo coloque en un colectivo. Ante esto, quería proponerles ver un video de una marca que se generó en Moreno, y esta marca se llama Hecho en Moreno, también tratando de revalorizar un distrito que, como les conté en el inicio, y ahí toma valor ese nombre, ¿no? Era un distrito que tenía otra característica, ¿no? Se buscaba valorizar ese espacio y asociarlo con la producción de bienes y servicios de calidad. Vemos el video y luego seguimos. Hecho en Moreno es una marca asociativa integrada por varios rubros: el sector de gastronomía, el sector de textiles y el sector de artesanos, de la cual yo formo parte. Vimos que teníamos los mismos problemas y que obviamente si todos teníamos los mismos problemas, la solución tenía que ser entre todos. Asociarse era la solución para superarnos. Hecho en Moreno tiene muchos productos, porque somos muchos productores en este momento. Entre todas las manos hacemos un producto de mejor calidad. Aprendí que puedo llegar a producir y poder seguir viviendo dignamente de eso que produzco. Y es mucho más fácil con la ayuda del compañero, con la ayuda del otro. Y yo creo que eso es lo que enriquece al proyecto en sí, a la marca. Logras más cosas, más producción. Ser solidarios, trabajar en conjunto y organizarse. Nos acercamos por distintos programas que vinieron, como el Banco Social, Manos a la Obra. Nos dan todo el apoyo técnico, nos dan el apoyo de venta, es decir, nos capacitan constantemente para mejorar la producción y lograr esa marca colectiva. Que eso representa una importancia, un reconocimiento en el mercado y socialmente. A la gente les encantan nuestros productos, le contamos cómo llegamos a esto, que una necesidad nos trajo a una solución. Y la idea es proyectar a generar más cosas con más gente de rubros distintos para llegar a complementarnos mejor. La solución es cooperativismo y fuerza. Creo que el proyecto no tiene límites, los sueños no tienen límites. Bueno, esta experiencia que recién vimos en el video, fíjense que los miembros contaban y decían marca asociativa, porque no es la marca colectiva que recién les comenté como política pública nacional, es una marca que tiene otra característica, es una marca que ha registrado el municipio de Moreno y la da en uso a cualquier productor del distrito que produzca bajo ciertos principios que se armaron o que se pensaron con el grupo, con el colectivo de emprendedores. Esos principios son justa remuneración del trabajo, no al trabajo infantil, cuidado del medio ambiente, productos de calidad y productos con agregado de valor. ¿Qué significa? No copiar otras marcas, sino desarrollar diseños colectivos que permitan que pensemos todos juntos cómo queremos, qué cosas queremos producir, qué diseños queremos tener, qué estampados, qué tipo de moldería, qué vamos a usar, y luego eso cualquiera de los integrantes de la marca puede replicarlo. O sea, esos productos son de uso común, no es una propiedad de uno de sus integrantes. Pero otra de las características que tiene es que el grupo no está cerrado, ¿no? Cualquiera que pueda adherir o que quiera adherir a sus principios y participar, puede participar desde la marca. Ahora, el que inicia, el que viene por primera vez y ve como importante seguir con estos principios y ve como importante poner una marca a su producto, además de su marca habitual, pone esta marca asociativa, muchas veces ingresa como un emprendedor individual que produce en su casa.
¿no? Y lleva sus productos a vender a ese lugar que vieron que entraban, que es un local que alquila el municipio, que es de uso colectivo de los emprendedores. O sea, lo gestionan ellos, solo se gestiona el espacio, gestionan ellos la atención, la venta, cómo se distribuyen el dinero, cómo sostienen el espacio. Pero aquel que empezó con una cuestión individual empieza a ver que aquello que los otros construyen en conjuntos les interesa o no le interesa, digamos, pero empieza a ver cómo otros trabajan en forma conjunta y ver si quiere o no participar de ese modo de hacer economía. Entonces, poder pensar que la economía social es la construcción de aquello que generamos desde cero, es lo que nos permite no volver a estar en un sistema de exclusión, ¿no? Aquel que, como no comprende cómo puede realizarse una economía con otros valores, prefiere no participar. Digamos, ahí lo ve, lo vive. Obviamente existen dificultades, como en cualquier grupo, pero en realidad esas cosas se van superando a partir de ver los beneficios que tiene la incorporación de otros y de ese vínculo con los compañeros en la venta, en la producción de bienes colectivos, digamos, ¿no? Bienes colectivos en el sentido de que son propiedad de todos, cualquiera puede hacerlo, porque muchas veces pasaba que algún emprendedor o alguna expresión de la economía social, incluso cooperativas, tenían pedidos tan grandes que como grupo no los podían abastecer. Ahora, si vos te quedás con que esa remerita la hiciste vos hiciste el estampado y no querés compartirla con nadie, también ese grupo pierde la posibilidad de generar esa venta en un mercado particular, por no compartirlo con otro. Entonces se busca que esta marca permita dar ese paraguas que no prohíba la posibilidad de generar cada vez mayor valor económico y social. Otra de las políticas públicas que se implementaron fue la modificación de la ley de quiebras, ¿no? Porque esta modificación permitió que se formalizaran como cooperativas 300 empresas y también que hubiera 3.000 empresas en proceso de quiebra que facilite ese proceso. Obviamente es un tema complejo y difícil de ver, pero en realidad inicia con algo que históricamente no se había dado. Otra de las cuestiones es la ley ALAS en la provincia de Buenos Aires, que si bien no está en todas las provincias, esta ley permite la exención de aquellas unidades laborales, unidades de trabajo, por eso las menciona muy amplias como para incorporar un montón de grupos asociativos, no solo cooperativas y grupos asociativos formalizados, sino también aquellos que no lo son y que se conforman asociativamente para llevar adelante actividades que, si son del sector de la economía social, considerando esos valores y otras formas de hacer economía, puedan ser eximidos de los ingresos brutos, ¿no? Y esa ley en la que participamos en su desarrollo, en su redacción, se implementa en la provincia de Buenos Aires con mucho éxito. Bueno, y una de las últimas cuestiones que también se llevan, obviamente hay muchas más políticas públicas, enumeré las principales, pero hay otra que también es importante, que es las diferentes ferias que se fueron dando en todos los territorios, que también permiten la visibilización de los productos de la economía social y del trabajo de las personas que la integran. Obviamente me faltan muchas porque se han hecho muchas actividades y se han diseñado muchas políticas desde los distintos espacios, pero esta considero que son las más representativas o las que más han provocado un cambio en el sector y que, como les decía, creo que necesitan cambios, necesitan resolver en algunos casos la implementación y en otros casos la redacción de la propia política pública, pero el sector tiene que poder fortalecerse, tiene que poder hablar por su propia voz. Ya no tienen que estar hablando aquellos que la promocionan, sino que tienen que ser sus propios protagonistas quienes defiendan sus derechos y no tienen que solo estar concentrados en un sector solo, como cooperativas y mutuales, sino que también tienen que tener participación de ese sector, aquellas otras expresiones de la economía social que construyen la economía con otros valores. Abierto a compañeras, compañeros que quieren hacer alguna pregunta. Yo tengo una duda que siempre me sale y no termino de poder responderme. ¿Cómo hago yo como un operador de la economía social en el territorio para indagar sobre las cuestiones, sobre estas cuestiones que vos tenés? O mejor, ¿cómo hiciste vos para indagar sobre todo esto? ¿Cómo se averigua? ¿Cómo uno se asesora? Porque muchas veces estamos en lugares que no
no terminamos de dar con la tecla de a quién preguntar, cómo asesorarnos, dónde investigar. ¿Cómo se hace eso? Bueno, una de las... Esto está muy relacionado a lo que hablábamos antes, ¿no? La gran dispersión que existe en el sector, porque este poco vínculo que existe entre los distintos actores de la economía social hace que nos perdamos de muchos beneficios colectivos y beneficios que existen en diferentes instancias. Pero a su vez, este accionar de los técnicos, de los integrantes de los grupos, de aquellos interesados en promocionar la economía social o aquellos que son parte de la economía social como grupo, requieren empezar también a profesionalizarse, a empezar a entender qué significa la economía social, cómo la tenemos que apoyar, cómo tenemos que construirnos con otros y también empezar a dejar de lado aquellas posiciones tan cerradas en cuanto a la integración de distintos espacios a ese grupo, ¿no? Porque lo que falta muchas veces es información, y esa información la tienen otros colectivos, pero sin embargo no estamos conectados. Entonces estos espacios, como la diplomatura, como los cursos, como las ferias, como el participar de encuentros con otros productores, permiten comprender cuántas cosas están dando vueltas para poder aprovechar en el sector de la economía social, entenderlas, poder preguntarle a los compañeros, poder incorporarlas para poder presentarlas a los compañeros del territorio e incluso para nuestros propios grupos. Pero también es necesario dejar de estar solamente pensando en cuál es el beneficio para mi grupo y cuáles son las fallas, y empezar a pensar cómo podemos transformar esa realidad que no nos gusta. Pero esa construcción o esa transformación de la realidad no se construye solo, se construye solo en vínculo con otros. Y eso es salir de mi propio espacio, encontrarme con los otros, aunque difiera en un montón de cuestiones. Y ahí también hay un eje de lo que pregunta el compañero de por qué las políticas públicas no son conocidas por todos. Este principio que vos marcás, que digamos que cada uno también, ¿no?, tira para su molino en términos capitalistas, quiere tener su empleado, pero por ahí después tiene una cooperativa, está en una cooperativa, trabaja en una cooperativa, digo, tiene en términos de esa individualidad apropiativa, y consigue la política, y no lo llama al compañero y le dice, che, porque quiere desarrollarse él a costa de que el otro, digo, esto de que me pareció muy interesante el concepto emancipatorio, porque hay un preanálisis de que entonces todos venimos ya con un chip, que estamos ya, que somos patrones o estamos bajo patrón, digamos, ¿no? Y aunque estemos en una cooperativa, decimos, esto que yo por eso pongo el término tiene una cooperativa, porque se termina transformando en un apropiador. Y entonces las políticas públicas, que decías antes vos, terminan siendo más perjudiciales que lo que ayuda. Claro. Una de las cuestiones que se generó en Moreno, que a mí me pareció, creo que fue una de las más interesantes, más allá del financiamiento de microcrédito, como pasa en un montón de distritos, es la creación de un grupo de tutores, con ese nombre, digamos, que quizás no es el más feliz, pero en realidad que lo que buscaba era ir a visitar a todos los emprendimientos del distrito, a todas las expresiones del distrito, y empezar a nuclearlos en actividades, contarles las cosas que existen, porque conocemos y reconocemos que es un sector, muchas de las expresiones se meten hacia adentro tratando de resolver sus problemas. Y ese momento es donde se aíslan, y ese es el momento en donde caen. Entonces, ¿qué podíamos hacer? Si no salían de esas actividades, pensamos en ir. Pero el ir no significaba que vaya cualquiera a tirar cualquier información que no fuera válida. Empezamos a trabajar en la conformación de un grupo de tutores, así lo llamamos, que era un grupo, y que es un grupo interdisciplinario de profesionales y idóneos que estaban interesados en la economía social, promocionar la economía social, o eran parte de colectivos de la economía social. Entonces se pensó un curso de capacitación de aproximadamente 5 meses, con esos grupos, todos los días, 8 horas, trabajando en qué era la economía social, qué eran las políticas públicas, pensar qué queríamos hacer en ese territorio, qué veíamos, en principio en teoría, conocer la mayor cantidad de información que se tenía
y tratar de que esas disciplinas pudieran dialogar entre sí, porque quienes conformaban y quienes conforman ese grupo son ingenieros, administradores, contadores, trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos, filósofos. Era muy difícil que esas profesiones pudieran ponerse de acuerdo cuál era el camino que íbamos a seguir, ¿no? Contadores, abogados. Entonces, la primera cuestión fue que ese grupo pudiera consolidarse como grupo y entender qué iba a buscar ese territorio. Luego salir a visitar a todos los emprendimientos, que eran muchos, 6.000. Se visitaron, cada uno de ellos visitó a esos emprendimientos, emprendimientos y expresiones, ¿no? Porque eran aquellos que habían llegado a las bases de datos del municipio de Moreno por las diferentes políticas públicas que puedan existir. Eran la base de microcrédito, la base del Manos a la Obra, que era un financiamiento para emprendedores, la base de las empresas recuperadas del lugar, las bases de las cooperativas del lugar, las bases de las mutuales. Todo eso se juntó, aquellos que venían a promocionarse por la ley ALAS, todo eso se juntó en una gran base, se dividió en esos 15 tutores que eran inicialmente, se visitó a todos los emprendimientos y se empezó a hacer reuniones por localidad con todos los actores de la economía social por localidad. Dentro del distrito hay diferentes localidades por localidad. Y ahí se empezó a trabajar con esos colectivos diferentes cosas. Eso es lo que dio luego la posibilidad de la creación de las dos marcas, digamos, ¿no? No fue una idea de iluminados que estábamos en el escritorio pensando, ay no, esta gente se tiene que unir. No, en realidad fue una necesidad que partió de los grupos, quienes empezaron a decir cómo podemos hacer para hacer esto en forma conjunta y se fue convocando un grupo de personas que empezaron a querer trabajar en forma conjunta con otros. Pero inicialmente nadie quería. Cuando hablábamos de formar una cooperativa, rajaban todos. En cambio, luego, fíjense como contaban en el video, decían la mejor forma es la cooperativa. Si yo les mostrara cuando inicialmente hablábamos sobre cooperativas, no quedaba ni uno en la sala. Porque en realidad había como ideas de que eso no iba a poder funcionar. Entonces, esto de los tutores fue un paso, la verdad que creo que fue lo que nos permitió. Perdóname. 2002. Y luego fue muy fuerte en el 2005, ¿no? Fue como mucho más fuerte lo que empezó a generarse. Y otra de las cuestiones que existe también en el distrito es un centro que se llama Centro de Diseño de Productos. Ese centro de diseño tiene, además de ese grupo de tutores que les comenté, que es como la base, el semillero de un montón de otras cuestiones, tiene el Centro de Diseño de Productos que existen, en donde hay un montón de profesionales de distintas profesiones, diseñadores, dibujantes, diseñadores textiles y diseñadores gráficos y también comunicadores y también licenciados en gastronomía que trabajan con diferentes grupos de determinados rubros para ir mejorando la calidad de los productos, la calidad de los servicios, siempre a lo que los grupos quieren llegar, ¿no? Entonces desde ahí se compró una máquina que permite el estampado profesional de un montón de prendas, por ejemplo, que es de uso colectivo de todos los emprendedores, solo pagan las tintas. Entonces aquellas cosas que antes podían solamente mandar a imprimir 5.000, ahora pueden con una máquina de última generación imprimir dos variedades de diseños que tengan. Y en cuanto al sector gastronómico, con esa unión y con el acompañamiento de los técnicos, logró ser hoy el bar de la Universidad Nacional de Moreno. El bar de la Universidad Nacional de Moreno es una cooperativa de la economía social conformada por grupos de personas, algunas de las que vimos ahí son parte del bar de la universidad, ¿no? Logró consolidarse en ese espacio y generar un trabajo allí, en una universidad que se estaba creando. Bien, la compañera Vanessa Repeto, placer. Digo, me pareció para cerrar, pero digo, nos ayuda a ver que hay mucho para pensar. Tenemos mucho para pensar, mucho para discutir, mucho para pelearnos, mucho para charlar. Y es un placer estar con una compañera que ofrece un pensamiento abstracto, nos puso en un nivel de análisis de lo que nos pasa en el marco de la economía social como seres, ¿no? Pero también en la práctica. Así que, Vanessa, compañera, muchísimas gracias. Te despedimos, muchas gracias.
Che, me queda la sensación, siempre que termina una clase, no queda tiempo, hay cosas afuera. Claro. Pareciera como que podrían ser 500 Muchas clases, ¿no? Sí, el tema de la economía social es que es muy amplia, hay muchos grupos, muchos colectivos dentro. Entonces, trabajar sobre esos colectivos, trabajar sobre los temas que son tan importantes para la economía social, pero también para el ser humano, porque en realidad estamos hablando de otros vínculos, de otra forma de relacionarse. Y además reflexionar sobre la experiencia, todo eso no se hace en un ratito, digamos. Y además es la trayectoria de vida de un montón de grupos y la forma de vida de esos colectivos, ¿no? El Estado empieza a intervenir ahí de una manera como más exigida por el de abajo, con el que está haciendo, ¿no? ¿Qué técnicas podemos llegar a descubrir para que las cooperativas empiecen a armar como mesas de trabajo con sus gobiernos locales? Y es un camino que hay que ir recorriendo, ¿no? Hay que comenzar, en algunos lugares empezaron ya a trabajarlo tenuemente, despacito, y ese es eso va a dar un buen fruto, un buen resultado en relación a los productos y a los logros que se pueden lograr ahí. Pero lo más importante de trabajar en estos grupos, en esos espacios de concertación local donde se encuentran todos estos actores, es empezar a revalorizar ese lugar. No pensar que porque algo viene de afuera es mejor, sino que hay que significarlo allí. Porque en realidad el que participa de estos grupos, de estos colectivos, pone mucho de sí, pone su creación. Y en la cultura, en lo artístico, en la producción de servicios, en todo esto está la creación del hombre, la innovación del hombre. No una innovación en el sentido schumpeteriano, ¿no? En el sentido de aquello que me viene de lo iluminado, sino aquello que viene de lo que soy. Sí. Hola, sí, ¿qué parece? Vale. ¿Cómo les va? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien. Te estábamos casi esperando. Sí, lo prometido es ley. Estamos Te vengo a traer expectantes. unos regalitos, Uy, mirá. vinito, el hacha, Qué bueno. la cooperativa de La Rioja. Ah, cooperativa mirá, es Cuchillaco. una ilustración. Sí, buenísimo. esta Su es etiqueta. aceite de oliva, Uvas sin fumigar. ¿Van a pasar todos para allá? unas nueces, Sí, van a pasar todos para acá. unos bombones representativo de los productos que hacen los compañeros. Necesitas. La cooperativa que se llama Cuchillaco, que me parecería muy buena idea con lo que contaste del mercado de Moreno. Que por ahí participen. Participar, hacer una relación. Ah, estaría bonito. ¿no? Sería de muy bueno, producción, que vayan con el aceite con de los oliva. productos, claro. Y hasta por ahí también me pareció interesante la visión de la marca regional, así que por ahí estos productos y otras cosas con otros productores que tienen dulce y otras cuestiones podemos empezar Pueden esa sumarse, cuestión. claro. Y hay que generar esos procesos de integración, porque Claro, es lo que claro, permite también las relaciones entre los distintos colectivos. Así que bueno, a esto te lo Aparte, llevas. sí, aparte de tener la oportunidad de comprar productos del productor, Del productor al consumidor, claro. Orgánicos y Orgánico. con emprendedores autogestivos, es maravilloso. Esta fue una clase diferente. La tuvimos a Vanessa, que nos trajo su experiencia del conurbano bonaerense. En otros programas, productores, gente del laburo concreto, nos contaba sus experiencias. Vanessa nos trajo esas experiencias sistematizadas. Al escucharla pude ver su recorrido, su experiencia en el territorio, y me dejó muy satisfecho. Será hasta el próximo programa, donde seguramente volveremos a sorprendernos con esta forma de asumir contenidos territoriales. Nos vemos.